Bueno, les voy a mostrar el último videíto, que es sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Hola, soy Lindsay y estoy hecha un desastre. Tengo problemas. También es animado. Esperen que esto se me empiece a reproducir solo y yo todavía no pude ponérselos ahí. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahí va. Hola, soy Lindsay y estoy hecha un desastre. Tengo problemas muy serios y debo concentrarme para contarte esta historia. Y ahora mismo no estoy en mi peor momento. Espera, debo decir cuál es mi problema. Bueno, sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, ya lo dije. Qué vergüenza, gracias a Dios esto es anónimo. Bien, muy bien. Concéntrate. Tengo 15 y voy camino a la felicidad. La felicidad para mí es cuando los pensamientos se van. Bien, no te he dicho que es TOC. Lo siento, te diré de qué trata. Y luego te diré algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tienes ciertos pensamientos todo el tiempo. Pensamientos que no te dejan y temes que vayas a hacer algo terrible. Y te avergüenzas tanto de ti misma que intentas evitar que ocurran ciertas cosas, por más que no quieras hacerlas en primer lugar. No tiene sentido, lo sé, pero te dije que soy un desastre. Ahora tengo 15. Hace muchos años me adoptaron. No me gusta recordar esa época, pero bueno, creo que sería útil para que entiendas. En fin, ocurre que mi padre biológico estaba en prisión y mi madre no se ocupaba de mí para nada. Yo tenía 5 en ese entonces, y el problema es que aún lo recuerdo todo. Oí que algunas personas olvidan los eventos traumáticos, pero no es mi caso. Esas memorias me han acechado desde siempre, pero fui adoptada tiempo después y adoro a mis padres. Los llamaré mamá y papá si no te importa. Me llevaron a casa y por fin todo salió bien. Fui a un psicólogo para trabajar mi experiencia traumática y con el tiempo creyeron que lo había superado. Bueno, sí, más o menos lo había superado. Sin embargo, cuando tenía 7 años comencé a tener esa cosa. ¿Qué cosa? Bueno, no te rías, pero fue así. Por ejemplo, estoy sentada y tranquila en mi habitación y de pronto siento una necesidad innegociable de verificar que cerré la puerta del baño. Pero ¿a quién le importa si está cerrada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de todas maneras me levanto y voy a asegurarme. Está cerrada. Regreso a mi habitación. Me siento y pienso, pero no me aseguré de que estuviera bien cerrada. Me levanto y reviso. Está bien cerrada. Regreso y me siento y pienso, ¿estoy segura de haber cerrado bien tras revisar? Y así 5 o 6 veces. Sé que es estúpido, pero siento que si no lo hago ocurrirá algo terrible. No puedo controlarme. Bien, eso era cuando tenía 7. Ahora voy mucho más lejos. Esas extrañas ideas se multiplicaron en mi cabeza. Tengo que revisar una y otra vez que todo esté en su lugar, que todo esté en orden y que todos los platos de la cocina estén organizados por color y los zapatos se alineen a la perfección en mi armario. He pasado buena parte de cada día realizando rituales extraños para asegurarme de que todo esté bien, pero las cosas a revisar eran más y más cada día. Y lo peor es que comencé a sentir culpa. Sabía que no era una persona normal y me sentía mal porque mis maravillosos padres habían tenido que adoptar a un fenómeno como yo, así que no quería contarles mis problemas para no decepcionarlos. A medida que crecía, aparecieron otros miles de pensamientos obsesivos. Quería ser una hija perfecta para mis padres y tenía un miedo constante de avergonzarlos de alguna manera. Cuando estábamos en público, me aterraba la idea de comenzar a gritar obscenidades. ¿Por qué lo haría? Te preguntas, ¿y por qué no? Le puede ocurrir a cualquiera, es lo que pensaba, y tenía un miedo constante de que me ocurriera a mí. Pensaba en eso una y otra vez. Intentaba disipar la idea, pero es como no pensar en un oso polar, no puedes quitar la imagen de tu mente. Aparecían otros miedos nuevos, como cortar el nuevo vestido de mi mamá en pedazos o derramar el café sobre la computadora de mi papá. Y muchos más. No podía estudiar ni hacer otra cosa, pensaba en eso todo el tiempo. Cada vez que me ocurría algo así, es decir, casi todo el tiempo, tomaba una ducha. Era un ritual que me hacía sentir mejor persona. No sé cuál será la conexión, pero estaba segura de que solo una ducha evitaría que hiciera algo horrible. La obsesión crecía en mí como una bola de nieve y a los 13 tuve una crisis nerviosa. Una mañana de sábado apareció un pensamiento particularmente desagradable de escupir en el café de mi mamá. Sentí tanta culpa que entré a la ducha y nunca salí. Quiero decir, no recuerdo mucho más. Mis padres me dijeron que estuve en blanco en el baño durante más de una hora. Llamaron a la puerta, yo no respondía y rompieron la puerta. Me encontraron bajo la ducha, raspándome la piel de manera obsesiva con una esponja y repitiendo, no lo haré, no lo haré. Se asustaron mucho. Irónicamente, mi mamá me dice hoy que sienten culpa por no haber notado que presentaba estos síntomas. Sabían que era un poco extraño, pero suponían que era a causa de mis traumas de la niñez. Además, no parecía molestarme demasiado. Sí, cómo no. Me estaba controlando.
En fin, me llevaron al psiquiatra de inmediato. Después de que me calmé y recuperé cierta lucidez, tuvimos una conversación. En pocas palabras, aprendí que era el trastorno obsesivo-compulsivo y me dieron una receta y una cita con el terapeuta. Ahora me controlo mucho mejor. Mi mamá y mi papá me ayudan mucho. Pero aún tengo miedo por mí misma. ¿Quién sabe cómo puede acabar la próxima vez? Sin embargo, ahora siempre les digo a mis padres si algo anda mal. Mi lema es concentración y control. Espero que esta historia concientice más a las personas sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Compártelo. Mm. Bueno, este me pareció como el que mejor explica de todos los trastornos de los videos que vimos hasta ahora. Realmente la persona que sufre un trastorno obsesivo compulsivo la pasa muy, muy, muy mal. Y es así tal cual se ve en este video. Obviamente que va a depender de las particularidades de cada uno, pero vieron que el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, como se suele decir, es uno creo que de los que más se mal utilizan y los que suelen utilizar esto es como que lo hacen más como en burla, no sé, ay, qué toque tengo de ir a hacer tal cosa, y no, o sea, realmente el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno, la persona no puede vivir bien. Ahora, es cierto que dentro de todos los trastornos que vimos, todos nosotros nos podemos sentir identificados con algunas particularidades de estos trastornos. Y eso es porque estamos dentro de la neurosis, digamos, que todos tenemos como estos rasgos. Por ejemplo, a mí a veces me pasa de que tengo que caminar y no pisar las líneas de las baldosas de la vereda, o no irme a dormir con las puertas del placar abiertas, qué sé yo, algunas cosas que aparecen y que molestan y parece que tenemos que ir a arreglarlas. Pero eso muy lejos está de lo que es realmente un trastorno obsesivo compulsivo. Vieron que en este ejemplo esta nena mostraba que tuvo como su origen por un hecho traumático que fue cómo fueron sus padres. Muchas veces no tiene por qué haber nada traumático, sin embargo son las interpretaciones que uno va teniendo en la niñez. Lo más común en los niños es que hagan rituales porque aparece la idea de que algo malo les va a pasar a sus papás. Esa es la cosa que más aparece en la niñez. Ahora, estos rituales no tienen un sentido, o sea, en ningún momento de la vida estos rituales tienen un sentido real, pero generalmente el niño no tiene como eh, mucho pensamiento obsesivo como un adulto, digamos, no lo sufre como un adulto, sino que simplemente es más ritualístico. Entonces pienso que le va a pasar algo a mis papás, voy a hacer todo. Vieron que hay niños que hacen como sus rituales para ir a dormir, preparan todas las cosas, tienen que chequear esto de la puerta, de cómo, de que si está limpio, de que si esto y lo otro, y bueno, más o menos están. El tema es como decía este ejemplo, esto se va haciendo cada vez más grave, más intenso, más fuerte, hasta que llega un momento en el que hay cierto desborde. Por eso la medicación en esto es sumamente necesaria. No se conoce una causa específica, como decíamos, un trastorno, tiene que ver por la biología, digamos, cómo es químicamente el cerebro, la recaptación de serotonina o no, factores genéticos, y si pasó algo traumático. Pueden ser las causas, pero no se sabe bien. Entonces, aparecen obsesiones que justamente son los pensamientos en los que la persona le molesta algo, le genera mucha ansiedad. Y generalmente esas obsesiones generan vergüenza en la persona porque aparecen ideas de que pueden llegar a hacer algo que está totalmente en contra de su moral. Y obviamente no lo va a hacer nunca, no lo va a hacer, en serio no lo va a hacer. Pero por ejemplo esto de escupir adentro de la taza, de ir a hacerles algo, de gritar obscenidades en público, es como que piensa que lo puede llegar a hacer, y esa sensación de creer que lo puede llegar a hacer le genera tanta ansiedad a la persona que tiene que empezar a hacer cosas estúpidas, que son los rituales, que los hacen como aliviar la ansiedad.
esos rituales la persona entiende que son pavadas, entiende que no tienen ningún sentido, sin embargo lo tiene que hacer igual, porque entonces de esa manera se reduce la ansiedad de creer que se va a hacer esa cosa tan grave, como por ejemplo, no sé, ir a lastimar a alguien. Alguien tiene la sensación de que puede ir a serle infiel a alguien, pero en realidad no lo quiere hacer, va en contra de su moral y no lo quiere hacer y no lo haría, como lo de gritar en público, ese tipo de cosas, o como veía, de tirarle como la boligoma al compañero en la escuela. Sin embargo, aparece la idea de que podría llegar a hacerlo y por eso se siente tan culposo, porque va en contra de lo que cree. Después, por ejemplo, puede estar con un miedo excesivo a la contaminación, a los gérmenes, a poder perder algo, a que quede algo abierto, por ejemplo. Hay gente que tiene que ir y volver 20.000 veces a la casa para ver si cerró la puerta con llave. Eh, Pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, eso es muy común. Eh, y por último, diría que es como estas cosas de alinear todo a la perfección. Podemos tener rasgos que nos lleven a querer tener ese tipo de cosas, pero no necesariamente eso va a ser un trastorno obsesivo compulsivo. Les diré que en el trastorno obsesivo compulsivo esto es lo menos que pasa. Aparecen más esas ideas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el pensamiento obsesivo. Y después aparece la compulsión, que son esos rituales, es el hacer cosas para evitar ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, si veo todo sucio, tengo que ir a lavar todo. Si está todo desordenado, tengo que ir a ordenar todo. Y pueden haber, en los adultos, pueden haber obsesiones sin rituales, ¿sí? Que simplemente el ritual se da de manera mental. No hace falta ir a hacer cosas, sino que la mente, sobre todo, puede jugar como un papel muy importante ahí. Por ejemplo, eh, contar o tener que repetir ciertas palabras mentales para que eso deje de molestar. Pero ¿qué pasa? Eso es como un círculo vicioso porque cada vez es más, es más, es más, es más, es más. Como decía, y encontraba algo a esta chica que la hacía calmarse. Eso es muy necesario. Dentro de un trastorno obsesivo compulsivo, una de las cosas en psicoterapia es buscar algo que lo haga salir de la situación. Por ejemplo, no sé, darse un baño de agua fría, dependiendo del momento en el que puede, no sé, ir a meter la cabeza en el agua, mojarse las manos, no sé, tener una pelotita, tener una almohada para morder, gritar, hacer algo que lo saque de ese lugar. Pero es cierto que se tiene que trabajar sobre los pensamientos. En este tipo de cosas, la terapia cognitivo-conductual es una de las que mejor funciona, porque se trabaja a nivel de la conducta, pero no solo la conducta, porque yo puedo decir, bueno, deja de cerrar las puertas, sí, lo puedo dejar de hacer capaz, pero la ansiedad va a ser mayor y va a explotar en algún momento. Entonces se tiene que trabajar con lo cognitivo, y lo cognitivo implica trabajar desde las ideas preconcebidas de la persona, a ver por qué estás creyendo que puede pasar tal cosa, y sobre todo que la persona pueda contar, porque como les digo, genera mucha vergüenza, porque eh, imagínense a alguien que tiene este trastorno y tiene que reconocer que tiene una idea obsesiva de ir a, no sé, tener sexo con un vagabundo, aunque sabe que no lo va a hacer, pero es horrible decirlo, o que piensa que va a ir a matar al papá. Entonces tiene miedo de decir eso, va a decir, van a pensar que soy una asesina, y en realidad no. No es, no lo va a hacer, simplemente es la idea obsesiva, pero es muy difícil que la persona llegue a reconocerlo. Necesita un entorno que escuche sin prejuicio. Y por último vamos a ver, este solamente les voy a contar, a ver qué viene después para que lo lean. Sí, vamos a salir de esto. El trastorno bipolar implica episodios de manía y episodios de depresivos, maníaco-depresivos. Antes se conocía al trastorno bipolar como trastorno maníaco-depresivo, desde la época de Freud. Es otro de los términos que se utilizan muy mal. Ay, qué bipolar, porque un día tiene una ganas de una cosa y otro día tiene ganas de otra. Solamente es un rasgo.
Hay personas que están dentro del espectro bipolar, que pueden ser, por ejemplo, las ciclotimias, donde aparece como esta ambivalencia emocional de que realmente a veces tienen una sensación de una cosa después de otra, pero no llega a ser un trastorno bipolar. Periodos de que algo les genera tristeza y por ahí otros momentos están más animados, pueden haber momentos en el día que esto varía, pero el trastorno bipolar tiene episodios, ¿sí? En la manía se sienten que duran, bueno, dependiendo de cada persona, pueden durar meses, años. El trastorno bipolar no tiene cura, digamos, no tiene un fin, tiene que ser una persona que se trate toda la vida. Eh, Siempre a ver, todo esto que les cuento es científico. Yo estoy segura de que comparten conmigo de que Dios sí puede sanar todo esto. Esto es lo que le hablo de la parte científica, digamos, de que no tiene cura el trastorno bipolar. Tienen episodios en que hay manía, en las que se sienten súper eufóricos, súper bien, pero la característica es que tienden a tener como una alegría desmedida, en el que a veces cometen actos como desmedidos, compras compulsivas, no sé, son muy desinhibidos en algunas cosas, se meten como en problemas cuando están como muy eufóricos. Y después en el estado depresivo tienen todos los síntomas de la depresión. Entonces, si tienen que elegir, obviamente que eligen la manía. Lo que tiene el trastorno bipolar es que la gente que lo tiene y conoce e investiga sobre su condición, es que saben que van a entrar sí o sí en un momento en el periodo depresivo. Entonces, realmente es una enfermedad muy fea. Eh, Perdón, dije enfermedad, vieron que me conformo, es un trastorno muy feo. Eh, sí, es cierto que, bueno, estoy en una página en Facebook del trastorno obsesivo compulsivo y ellos mismos se caracterizan como mi enfermedad. Ellos lo asumen como una enfermedad, pero bueno, será la condición que los ayuda como a poder ser tratados. Porque hoy digamos como que los trastornos psicológicos, si bien tienen como más preponderancia en cuanto al tratamiento psiquiátrico, igual está muy ligado a lo médico todavía. Entonces, por eso es como que cuesta esa separación. En el trastorno bipolar, con la medicación lo que se intenta hacer es que lleguen a un periodo de hipomanía en el que están como ni fu ni fa, se mantienen estables, que es la idea. Por ahí no llegan como a estar recontentos, pero por lo menos no caen en un trastorno depresivo. Hay un caso que, bueno, a mí me llamó la atención dentro de este grupo, que no sé si no es el creador del grupo bueno, uno que siempre comenta. Hace mucho no lo miro, pero hace un tiempo miraba lo que comentaban, digamos, y las publicaciones que este hombre hacían es que él lucha y trabaja para que legalmente él pueda suicidarse. Él realmente pide a todas no sé de qué países, pero pide de mil maneras y trata de hacer campañas y todo para la eutanasia, para elegir él que por su condición quiere el suicidio, porque así no quiere vivir, no encuentra solución, la medicación no le hace efecto. Obviamente que sabemos que no es la salida, sin embargo uno se pone en la piel de esta gente que toda la vida vive así y no es vida. Eh, no comparto esa idea, pero tampoco puedo juzgarlo por lo que siente, ¿no? Es la verdad una situación muy crítica. Y ahí hay diferentes opiniones, ¿no? De lo que le dice la gente, de que hay gente que apoya esto y que quiere lo mismo, y otros, bueno, que pueden encontrar estabilidad y le dicen que una buena parte de trabajar la conducta. Es cierto que por ahí la gente que ya probó de todo, prueban con la medicación y con los tratamientos cognitivos conductuales, y si bien merman algunos síntomas, la sensación igual está. Entonces por eso es tan dura, tan difícil. Pero sí o sí esta requiere tratamiento. Así que bueno, dentro de los trastornos tenemos estos que son como los que más prevalecen o con los que más nos podemos encontrar. Después de esto ustedes se van a encontrar
con un montón de situaciones que no necesariamente son trastornos, pero que pueden encontrarse con, no que pueden encontrarse, uno se encuentra eh, con la ansiedad ante diferentes situaciones, con el desánimo, con la desilusión, con la pérdida de un trabajo, un duelo, eh, problemas matrimoniales, hay un montón de cosas, el tema del problema con los hijos, etcétera, 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 que en realidad no lo consideré acá porque son cuestiones que no implican trastornos y que creo que más o menos todos podemos interpretar de qué se trata. Por eso no los puse acá como con tanta importancia, no porque no sea importante, sino porque quería explicarles un poco más esto. Sí, lo que podríamos hacer es que si ustedes quisieran como saber algo específico de cierto problema con el que se encuentran, o bueno, si quieren lo pueden decir ahora, si hay algo, alguna situación extraña que están viendo, que piensan que puede ser tal cosa, y no las explicamos acá, y quieren que los tratemos, bueno, pueden decirlo y por ahí no sé si lo hacemos hoy, pero podemos trabajarlo en estas clases que vienen. Porque por ahí, bueno, ustedes dicen, bueno, pero no hay nadie ni depresivo, ni ansioso, ni fóbico, ni obsesivo, ni bipolar, pero tal cosa. Entonces, les dejo esa posibilidad para que lo piensen. Vamos a arrancar con la unidad 4. Pueden interrumpirme mientras arrancamos esto, pero quiero que nos adelantemos por si no tienen nada que decir, entonces nos adelantamos para no perder tiempo. Están a tiempo, ¿eh? Bueno. En cuanto a la unidad 4, hice una pequeña modificación en el sílabo, porque le saqué el modelo integracionista, porque, bueno, preferí darles de manera más concreta algo que les puede servir más. Así que vamos a adentrarnos un poquito en lo que es todo el proceso de la consejería cristiana, que creo que es una de las cosas que más interesan, ¿no? Para saber qué hacemos, qué cosa vamos a hacer mientras trabajamos con alguien. Entonces, dentro de esta unidad, lo que vamos a trabajar es el encuadre de la entrevista, que es lo primero que tenemos en cuenta, los tipos de inicio de la consejería, el método, el proceso de este método, y la técnica directiva y la técnica no directiva. Vamos a arrancar hoy con el encuadre y vemos si llegamos a los tipos de inicio de la consejería, porque el encuadre tampoco tiene mucho, es más simple, digamos, es más a tener en cuenta, pero bueno, es importante también. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que de lo que va a determinar una buena entrevista, una buena consejería o no, es el tipo de relación que uno entabla con el aconsejado. Eso va a ser lo más importante. Y que sobre todo esto prevalezca el amor. Si no se tiene amor para hacer estas cosas, nada va a servir. Y como habíamos visto la vez pasada, que no tiene que ser dentro de un papel de juez, sino de compasión, de comprensión. Dentro de lo que es la primera entrevista, es importante establecer normas que nos van a servir como para encarar después lo que vamos a seguir trabajando durante el periodo que tengamos con ese aconsejado. Hay cosas que las van a poder decir en esa primera entrevista y quizás hay cosas que no van a tener lugar, porque a veces la persona habla tanto y la conversación va a cierto lugar en esa primera entrevista que no nos da como tiempo de decir. Entonces, este encuadre es lo mejor que sea dentro de la primera entrevista, pero también puede ser como cuando, si no lo pudieron hacer, háganlo, por ejemplo, en la segunda vez que se encuentran, o en todo caso, de manera más informal con
con un mensaje, con una llamada, que no implique la entrevista. El encuadre tiene que ver con dónde enmarco y cómo enmarco mi trabajo con esta persona. Encuadre, imagínense que es lo que voy a poner adentro, cómo voy a armar todo este plan de trabajo. Y tiene que ver más que nada con ciertas normas, ciertos requisitos que vamos a pedir, ciertas obligaciones a cumplir, que son muy sencillas, digamos, de tocar, y tenemos que intentar que se respete. Entonces, lo primero que les digo es que tiene que haber una relación, ¿no? Un vínculo, establecer esa alianza con la persona. Eso va a ser como lo más importante. Y dentro de esto vamos a ver que hay objetivos a cumplir en todo lo que es el proceso de la consejería, pero que es importante tenerlas en cuenta, no para hablarlas todas estas con el aconsejado, pero tenerlas en cuenta al momento de nosotros encarar este trabajo con el aconsejado. Y son cosas, como les digo, simples, pero a tenerlas en cuenta igual. Que los objetivos van a ser que uno tenga confianza, que genere esa confianza con la persona, que uno pueda transmitir realmente, como vemos la vez pasada, que vamos a tener esa parte de confidencialidad, de que uno puede ser como más amigo, ¿no? Dentro de esta relación. Sobre todo que uno tenga misericordia, es decir, que uno se muestre realmente compasivo, que trate de ponerse en este lugar del otro, y que en eso acompañe, que sea bondadoso con las cosas que nosotros podemos dar, sobre todo que haya amor, como habíamos dicho, y que mostremos respeto por los tiempos de la persona, por el hecho de que a veces no quiere hablar de ciertas cosas, respeto por ciertas ideas que nosotros podemos no estar de acuerdo, y puede que sus ideas vayan en contra incluso de nuestra doctrina, de nuestra creencia, de lo que sabemos que está bien y lo que está mal para Dios. Sin embargo, el respeto, por más de que no estemos de acuerdo, tiene que estar igual. Yo no le puedo venir a decir, no, fíjate, eso está re mal. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no, por eso hay que manejar mucha prudencia, pero sobre todo mantener el respeto y decir las cosas con respeto. Hay personas que son muy susceptibles y que van a estar vulnerables a cualquier cosa que uno le diga, y por más de que se los diga con todo el amor del mundo, el respeto del mundo, igual les va a molestar. Esa es la parte en la que uno no puede cuidar todo. Pero dentro de las cosas que nosotros podemos cuidar, estas tienen que estar como características principales. Ahora, ustedes pueden tener algunas preguntas para arrancar que las van a tener en cuenta. Ay, a ver, les voy a buscar las preguntas para no decirles mal. Hay preguntas que pueden tener en cuenta, pero no hace falta que se las digan al aconsejado, ¿sí? Ustedes pueden armarse como preguntas. Lo mejor es que sean preguntas mentales, pero si no se las van a acordar, escríbanlas, traten de pensarlas antes. Y pueden tener en cuenta, por ejemplo, ¿es salva esta persona? Por más de que eso uno no lo va a saber al 100%. Creo que uno no va a saber eso del otro. Sin embargo, a tener en cuenta cómo, para verlo en ella, ver qué percepción tiene de sí mismo en cuanto a esto. ¿Entiende el Evangelio? Y si no es así, por ejemplo, si me voy dando cuenta de que no, ¿qué cosas puedo hacer para ayudarla en la comprensión de esto? Una pregunta para uno. Si la persona no es cristiana, ¿cómo podría adaptar esa consejería a esto? Otro tipo de preguntas que pueden tener en cuenta es, ¿cuáles son las formas que el individuo, que la persona entiende con su relación en la fe? ¿Cómo son las formas que entiende las obras, la fe? ¿Tiene fidelidad a Dios o a la iglesia? ¿Dónde se puede ver el sufrimiento de esta persona? ¿En qué área veo sufrimiento? ¿Tiene una visión bíblica del sufrimiento o no?
o está cegada por la visión, no sé, mundana, por ejemplo. ¿Dónde está el pecado en la vida de esta persona? Hay alguno que es evidente, otro que no es evidente. ¿Su problema surge de un pecado? ¿Puede darse cuenta de su pecado? ¿O todo lo contrario? ¿O busca culpables? Eh, o incluso todo lo contrario, se siente pecador en todo. Eh, es posible, busca por ejemplo, si es un problema, no sé, peleado con un hermano a muerte, ¿es realmente así o quiere una reconciliación con esta persona o no busca eso? ¿Cómo puedo ayudar a ver el camino de la reconciliación en ese caso, por ejemplo? ¿Se ven indicios de esperanza o realmente se siente totalmente desesperanzado? ¿Veo evidencias de la gracia de Dios en este individuo o no? No porque no haya, sino porque puede que con su manifestación de lo que le pasa no deja ver nada de lo bueno que Dios hace en su vida, ¿se entiende? Eh, eh, Intenta leer la Biblia, ora, ese tipo de cosas ustedes las pueden preguntar en su momento, pero lo más importante es que tengan ciertas preguntas prearmadas para ir respondiéndoselas a ustedes mismos mediante van trabajando con esta persona. No van a tener esas respuestas al toque si no se las preguntan, pero sí pueden ir armándose de respuestas a medida que van conociendo a la persona. Por eso no hay que desesperarse en la primera entrevista. Y como les decía, la primera entrevista es como más catártico, es decir, hago eh, uso de mi espacio como para hacer desborde de todo lo que me pasa, para poder decir, para poder sacar, para que salga de la manera que tiene que salir todo lo que me está pasando, y no quedarse con esa primera entrevista para decir, bueno, esto es así, con todas las afirmaciones que da, sino tomarlo ahí con pinzas para ver cómo esto va evolucionando. Puede que la persona tenga vergüenza, puede que no nos tenga tanta confianza, como ya habíamos visto. Y bueno, dentro del encuadre, lo que hay que tener en cuenta es más o menos el tiempo que usted le quieren dedicar a la persona. Por ejemplo, lo más recomendable es hacerlo 50 minutos, una hora, no más. Dependiendo si son personas que viven muy lejos, que se van a encontrar muy esporádicamente, bueno, uno puede tener un tiempo más largo. Una vez por semana, cada 2 semanas, dependiendo de la gravedad. Esas son cosas del encuadre, que tienen que ver con cada una de las personas. El encuadre tiene que ver también dónde nos vamos a encontrar, a qué hora, cuánto tiempo va a durar. Otro tipo de cosas que tienen que ver con el encuadre es cómo ustedes preparan el espacio. Lo ideal sería que ustedes reciban a la persona. Obviamente que hay situaciones... ¡Ay, qué susto! Mi perra. Basta, Rufi. No me vas a pasar vergüenza. No está mi hija, pero está mi perra. Eh, bueno, no se puede decir. Esperen que la voy a sacar. Listo, pobrecita, la mandé afuera. Algo que, como les decía, es muy importante, que si ustedes pueden tener la posibilidad de recibir a la persona, traten de que sea un lugar más o menos neutro, que no tenga mucha distracción visible, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le pueden recomendar libros a leer, que a ustedes les parece que son prudentes para la persona, lo mejor es que estén esos libros a la vista, no un montón de cosas que distraigan la vista. Porque en realidad, si bien nuestra primera percepción va a ser conversar con la persona y tener a nuestro consejero enfrente,
También es cierto que si estamos en ese lugar de aconsejado, nuestra otra parte de la percepción registra todo. Tener un montón de fotos, tener un montón de cachivaches, tener un montón como le digo, de libros. La idea es que sea como un lugar neutro, que no tenga mucho estímulo. Otra cosa importante es que ustedes tengan una cajita de pañuelos, un vaso de agua, o un té pueden ofrecer, tomar un mate también puede ser, ofrecer como ese momento cálido a la persona. Y eso es re importante, porque a veces uno no tiene mucho que decir en un momento de desborde, pero acercar un pañuelo es algo básico y que la persona no necesita, porque se siente cuidada por lo menos de ahí. O te traigo un vaso de agua, tener esas cositas a mano. También es importante que ustedes no estén mirando la hora, sino que pueden estratégicamente poner relojes que hagan que la persona no se dé cuenta de que miren la hora. Por ejemplo, un reloj atrás, eso es lo mejor. Tratar de que no haya muchos estímulos como, no sé, perritas ladrando. No, hay cosas inevitables, pero no sé, su celular que suene en cualquier momento, justo cuando la persona está contando una parte muy importante. Tratar de no tener distracciones o interrupciones. Como les digo, estaría bueno en ciertas cosas hablarlas en esa primera entrevista. Lo que suele pasar a veces es que la gente se pone muy ansiosa en saber cuánto tiempo voy a tener que venir. O hay situaciones en las que la entrevista se da una sola vez, que son consejos como de una sola vez, hay otras que requieren más tiempo. Lo más común es de 3 a 5 entrevistas, es lo más común. Después hay otras que van de 6 a 10, más o menos, dependiendo la gravedad del caso. Si hay cosas, generalmente uno va a sacar más provecho si son más. Y muy rara vez se dan las de más de 10, pero dentro de este tipo, ¿sí? Yo acá obviamente hago la salvedad que no tiene nada que ver con un tratamiento psicológico. Porque ustedes lo que van a tratar de tratar es el tema puntual. El tema es que siempre van a surgir más cosas. A veces la demanda no es la demanda real, ¿sí? Por ejemplo, puedo venir porque puedo ir a quejarme de cómo es mi marido y hablar de lo que es el marido. Y esa es como la demanda consciente. Pero la demanda inconsciente es, no sé, no tolero cierta cosa que me pasó en la vida cuando era chiquitita, por eso ahora pasa esto, ¿se entiende? Entonces como que hay algo por debajo, que eso a veces implica más tiempo. Y a veces una situación, no sé, vengo a pedirte un consejo sobre qué puedo hacer con mi hijo. Entonces puede que eso lleve menos tiempo. Entonces esto es importante porque a veces puede pasar que la persona les pregunte, ¿y cuánto tiempo voy a venir? Y eso uno no lo sabe si realmente. Uno puede, y eso se va dando con la experiencia, ir evaluando qué cosas son un tiempo, que requieren un tiempo más cortito y otras más largo, pero eso también les va a ir dando la experiencia, pero nunca se comprometan a decir algo que después es complicado cumplir. Bueno, nos vamos a ver de acá en más un montón de veces. No, capaz que ustedes después no pueden, no quieren, o pasa algo, entonces no se comprometan con algo que no se sabe. Otras cosas a tener en cuenta en el encuadre, ya les digo, no me quiero olvidar. Lo que es interesante es como no prometer algo que no se sabe si se cumple. Es como de acá vamos a solucionar esto. Sí, eso es como muy importante. No querer como hacer cosas que no son nuestras. Lo que es importante que les iba a decir, cuando ustedes arranquen, si realmente la persona va a contar lo que les salga, en ese momento no les da ni tiempo de decir cosas. Se lo pueden, como le digo, le pueden decir al final, hay cosas que sí, hay cosas que no se dan, pero algo que es importante que lo digan sí en la primera entrevista, es que ustedes van a guardar la confidencialidad, déjenle en claro ciertas cosas. Lo que vos me contás va a quedar acá,
En caso de que se requiera en algún momento una intervención de otro tipo, lo vamos a conversar primero, siempre vamos a estar en este lugar de respetar tu intimidad. Es también importante que sepas que yo sé que no tenés mucha confianza ahora porque no hablamos nunca, que puede que tengas tus prejuicios en cuanto no sé, a mi persona o al rol que ocupo. Es importante que sepas que yo no te voy a solucionar los problemas, tampoco soy nadie para venir a decirte lo que tenés que hacer, sino que juntos y obviamente con la guía de Dios vamos a encontrar la mejor manera para que soluciones esto. Entiendo que no tenés tanta confianza conmigo, pero la idea es que vayamos entablando esta relación. Son cosas que son importantes decirlas porque eso alivian a la persona. A veces se da que puedan decirlo al comienzo, entonces la entrevista se da de manera más fluida y puede que después alivien la situación de incomodidad con esto al final de la entrevista, ¿sí? Ahora, muchas veces puede que la persona venga y no sepa qué decir, se siente incómoda, tiene un problema súper importante y nosotros no sabemos cómo hacer que nos diga, ¿no? Entonces lo mejor es a veces empezar a hablar de algo trivial, algo que no tiene nada de importancia. Eh, el clima, cómo te fue, qué estabas haciendo, qué sé yo, algo que no tenga nada que ver con el problema. Entonces, hablar de bueyes perdidos y después encarar el tema. Lo importante es que el consejero o la consejera traiga a la persona a lo importante. Y algunas preguntas pueden ser como introductorias, como ¿en qué puedo ayudarte? O sé que estuviste muy angustiado, muy angustiada y querías hablar conmigo, te escucho, ¿sí? Como una pregunta abierta a que le dé lugar a que la persona pueda desenvolverse. Lo cierto es que hay contratos que son explícitos y otros que son implícitos. Por ejemplo, el contrato explícito es todo esto del encuadre que les decía, de nos encontramos después, la semana que viene, o siempre es importante que se termine esa sesión o esa entrevista y que acuerden algo para después. Te mando un mensaje, vos avísame o quedamos directamente para cada día. Y después hay otras cuestiones que son más implícitas, que es, por ejemplo, eso de la confianza, ¿no? De que primero le voy a dejar en claro que esto va a quedar entre nosotros, pero después son cosas que se van sabiendo, o las preguntas que le voy a ir haciendo, se supone que tienen que estar en un contrato implícito en el que la persona acepta que yo le haga preguntas íntimas, ¿sí? Puede que no las quiera responder a todas, pero eso se supone que es algo que va a estar. A veces hay que explicarlo igual, dependiendo de cada uno. Ahora, algo que es importante entender es que si ponemos en la balanza quién es el que está más nervioso a arrancar una entrevista, si el entrevistado o el entrevistador, si el consejero o el aconsejado, ¿qué creen ustedes? Es el consejero el que más nervioso va a estar, van a ser ustedes encontrarse, ¿y qué les digo? ¿Y qué hago? Bueno, este tipo de cosas les pueden servir para orientarse, y lo interesante es que ustedes no quieran rellenar el tiempo o hacer que el tiempo pase rápido diciendo un montón de cosas sin sentido o consejos así enseguida, sino mejor es no decir nada, escuchar, o sea, no decir nada, no, porque tampoco van a quedarse sin decir nada, la persona espera cosas de uno, ¿no? Pero no hace falta que digan un montón de interpretaciones y cosas, vamos a seguir trabajando, sabes que podés contar conmigo, vamos a orar juntos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no hace falta decir un montón de cosas solamente para que, no sé, hacer uno el método catártico y no la persona, solo para rellenar espacios. Lo cierto es que ustedes cuando van a trabajar en esto, van a tener un montón de lugares a donde recurrir, que la verdad es que el tiempo que tenemos nosotros para trabajar esto es muy corto como para darle un montón de escuelas psicológicas para trabajar con la que a ustedes mejor les quede.
nosotros acá hablamos mucho de psicoanálisis, ¿sí? La orientación que tiene, por ejemplo, el tema de hablar de los mecanismos de defensa, las cuestiones inconscientes, son todas del psicoanálisis. Pero es cierto que después en la práctica uno se encuentra con situaciones que requieren como cosas un poco más prácticas. Algo que yo ocupo mucho son las técnicas cognitivo-conductuales, como les hablaba. Entonces, generalmente, como ustedes no están obviamente dentro de un marco psicológico, van a poder tomar un montón de herramientas de las escuelas psicológicas. Sí, por ahí sería tarea de ustedes investigarlas un poco más después. Si llegamos a tener una materia más el día de mañana o Consejería Cristiana 2, ahí las podíamos trabajar un poco más, pero no vamos a tener tanto tiempo para eso. Pero es importante que ustedes no se queden como es con solo lo de acá, sino que si tienen interés realmente en trabajar en esta área o hacer un ministerio de esto, que puedan investigar un poco más después, ¿no? A ver, no me quiero olvidar de algo más para decirles de el encuadre. Más o menos sería esto lo más importante, pero bueno, si por ahí alguno se acuerda de algo más, también obviamente que esto es cooperar entre todos nosotros. Voy a ver a qué hora estamos. Y 20. Bueno, arrancamos un poquito con esto de los inicios de la consejería. Siempre nos queda como el tema arrancar a las y 20, ¿vieron? Pero quiero que la hagamos porque si no después siempre se nos va la otra semana. Bueno, a ver, esto acá lo dimos. Sí, vamos a arrancar con los inicios de la consejería. Bueno, primero tenemos que darnos cuenta, como les había dicho, de que la consejería, vieron que la vez pasada estuvimos hablando un poco de esto, ¿qué hago? Si yo sé del problema, ¿me tengo que acercar yo o no hago nada o espero que vengan a hablar conmigo? Lo cierto es que uno, al conocer, por ahí el pastor es el que a veces está más relacionado con todas las personas o es el al que la persona viene, ¿no? También se puede dar cuenta o puede tener ciertas alertas dentro de lo que comparte, ¿no? Por ahí hay una persona que también comparte con toda la congregación algo, pero generalmente es el pastor, ¿no? El que tiene más contacto con toda la gente. Pero igual, si hablamos de consejero, vamos a hablar de consejero como que lo puede hacer cualquiera. Pueden haber alertas que nos hagan, que nos llamen la atención de que puede haber algo a trabajar con ciertas personas. Pero después pueden haber cuestiones concretas de la persona que nos hagan iniciar la consejería, ¿sí? Está, como les decía, la consejería autoiniciada, que tiene que ver con la persona que obviamente se acerca, ¿no? a hablar con el pastor, con el buscar ayuda. Generalmente se acercan al pastor. ¿Pero por qué? También creo que es porque no hay un lugar, un ministerio, un grupo para decir estos son los consejeros cristianos, o el rol de esta persona es de ser consejera. Entonces creo que una vez que exista, va a haber más demanda y va a haber más consejería autoiniciada. Entonces lo básico que aparece es necesito ayuda y, y bueno, busca a la persona. En estos casos, la persona viene con un problema concreto, me está pasando esto, y generalmente son los tipos de consejería que más resultado van a tener porque la persona se da cuenta de que tiene un problema y necesita ayuda. Es más difícil cuando no aparece este inicio de parte de la persona porque, bueno, va a tener un proceso de reconocer la persona que requiere ayuda. En este caso es la oveja que va al pastor a buscar ayuda. Y bueno, el pastor tiene que ser, el consejero tiene que ser el que esté predispuesto a recibir a esta oveja, ¿no?
Después está la consejería que es iniciada por una amistad o por alguien conocido o por alguien querido, ¿no? Por los seres queridos. Entonces es una persona que viene a decirnos, mira, tal persona está pasando por esto, eh, fíjate si te podés acercar porque pasa esto. Por ejemplo, puede ser un líder del grupo de jóvenes que se da cuenta de que hay alguno que está atravesando una situación complicada en la casa. Entonces va al consejero a decirle. En este caso, hay dos maneras de abordar este tema, ¿no? Uno es que aconsejar nosotros a este amigo, amiga, familiar, a que pueda sugerirle, a que pueda contarle que fíjate si hablo con el consejero, la consejera, con el pastor, para ver si te puede dar ayuda por lo que estoy viendo. Eso sería como lo ideal, que hacer surgir la idea a la persona de que necesita ayuda. Y la otra alternativa es que sea el consejero el que se acerque, pero lo importante es que no quede nada anónimo. Serle claro a esta persona de, voy a decir que viniste vos. No puedo venir a decir, me enteré por ahí que necesitas ayuda, ¿no? Eso sería como que no sería muy cristiano. Lo importante es tener como las cosas bien claras, limpias y que queden a la luz, ¿no? Entonces es importante decirle, mira, yo le voy a decir que vos te acercaste eh, a hablar conmigo, que mostraste interés, y si vos podés también decirle que te acercaste a hablar conmigo. Entonces como que no hay cosas ocultas y uno trata a la iglesia como es, ¿sí? Entonces en esto no dejamos como cosas ocultas, que eso después generan problemas. Entonces esta es iniciada por alguien más. De ahí tenemos a que la persona acepte o no, es la verdad. Más cuando se trata de adolescentes, es como la parte en la que más cuesta. Pero bueno, no es que nunca funciona, uno puede despertar la demanda en la persona. Puede empezar la entrevista como diciendo, bueno, quería hablar con vos, que tal persona me dijo, puede ser, pero quería saber que me cuentes cómo andabas, y pues que le digan, no, todo bien, pero ahí no pasa, no, bien, entonces vamos a tener una entrada, ¿querés hacer esto? Sí, algunos le va a decir que no, otros sí, si le dice sí, por lo menos una entrada. Y bueno, se va a probar 2, 3 entrevistas, y de ahí no hay alianza, bueno, se dejará. Quizás en ese caso se puede trabajar con el líder, con el amigo, para darle algunas herramientas para esta persona, ¿no? Si es que no tiene esa confianza con nosotros. Después está la consejería que es iniciada por el pastor o por el consejero. Eh, Esto es parte del mandato pastoral. Si quieren, después pueden buscar en Hebreos 13:17 y Tito 2:15. Les dejo de tarea que busquen. Es como ejercer esa autoridad, más que nada pastoral, pero bueno, si el consejero va a tener ese lugar, de tener como la autoridad para ir a marcar eh, que la persona está en falta o que se tiene que trabajar. Ahora, es importante hacer esta salvedad. Hay dos formas de acercarse a diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Una es el miembro común y corriente, en el que hay que ir como con más sutileza y más cuidado, y otra es que el pastor, sobre los que son líderes, tiene más autoridad para marcar más el error, puede ser más duro. Eso no quiere decir tratar mal, ni ir con prepotencia, ni nada, pero sí el pastor tiene la autoridad de venir a marcar como con más dureza y con más firmeza a alguien que es líder. Si se ofende y todo lo que eso viene después, bueno, ahí uno se puede dar cuenta de la madurez de cada uno. Y es cierto que es importante, base bíblica, marcar esto. Ahora, eh,
Bueno, este libro, que es el de James Gilles, o sea, si se pronuncia así, es el que marca estos 3 tipos de alerta inicial. Yo le agregué una, que es la iniciada de manera casual o accidental. Porque, por ejemplo, a veces uno puede encontrarse en algún lugar, en el supermercado, en el colectivo, en cualquier lado, y esa situación se da de manera sin querer queriendo. Entonces la persona empieza a hablar, o qué sé yo, en un almuerzo o en algo, empieza como a contar en confianza, no, porque el otro día me pasó tal cosa, es casual y es accidental, o justo le pasó algo y nosotros estábamos ahí. Qué sé yo, justo presenciamos un berrinche súper escandaloso de una mamá con su hijo y se siente desbordada y llora y bueno, justo tenemos que estar ahí. Entonces esas cosas son de maneras casuales o accidentales que pueden dar inicio también a que uno empiece la consejería. ¿Es que otro día hablemos sobre esto un poco más tranquilas, más tranquilos? Sí, entonces es otro tipo de inicio. Bueno, vamos a dejar por acá. Terminamos bien. Entonces le voy a decir algo más para que no se nos vaya. Hay unas formas en las que uno puede encontrarse con la persona, iniciar este tipo de entrevistas y puede pasar que uno organice ciertas cosas antes de arrancar la primera sesión. La primera entrevista, perdón, la sesión es muy de psicología. Eh, la primera entrevista con el aconsejado. Uno puede, por ejemplo, anticiparse con esto que les decía, de armar ciertas preguntas, tener cosas a tener en cuenta en la entrevista, y también puede, por ejemplo, de manera más informal, pedirle a la persona que nos haga como un pequeño resumen de lo que les está pasando, más que nada cuando es iniciada por la persona. Más que nada eso, ¿no? Hacerle un resumen de lo que le está pasando y que nos lo mande antes, o también hacerle algunas preguntas guía para que nos pueda, y eso después lo vamos a ver qué preguntas pueden ser, preguntas guía para que la persona ya responda antes y nos lo mande al mail, al WhatsApp o escrito. Entonces nos da como una previsualización de lo que vamos a trabajar después. Y nos puede hacer ganar tiempo. Porque hay cosas que no hace falta estar preguntándole, por ejemplo, que son buenas a tener en cuenta, pero datos de filiación, de con quién está casado, con quién vive, país de origen, trabajo, etcétera, que es importante tener en cuenta, pero que quizás nos ahorramos el tiempo de no hacerlo en la entrevista, ya lo tenemos, y también nos puede servir como una previsualización al problema. Entonces, en base a saber lo que le está pasando, puedo armar otro tipo de estrategia consejera, por decirlo así, o terapéutica, entre comillas, de decir, bueno, le voy a preguntar este tipo de cosas. Otra cosa importante es que nos da tiempo de orar por la persona, por ese problema específico, y también un beneficio, digamos, adicional es que la persona también puede organizar sus pensamientos. Esto es totalmente contraproducente en psicología. Esto dentro de la psicología no se hace, porque uno tiene que dejar que el paciente venga a hablar lo que salga en ese momento, porque si no es algo estructurado, armado y a nivel inconsciente no sirve. Pero como no estamos en unas entrevistas psicológicas y sí de consejería, lo pueden hacer. Entonces dejan que la persona también organice y no sea una verborragia terrible ese día de la entrevista que, bueno, puede venir más organizado. Y otra cosa que les iba a decir es que ustedes se van a dar cuenta del nivel de urgencia que se tiene con trabajar este caso o no, depende de lo que les manda. Por ejemplo, no sé, alguien le dice que tiene todas las ganas de morir y que está pensando, escribe que no sabe qué hacer, que ya está llegando a las últimas, que en cualquier momento hace algo. Bueno, te veo hoy, te veo mañana, como mucho. En cuanto si es, bueno, que tuve un problema con mi amiga, con mi novio, no quiere decir menos importante, porque para cada uno es urgente, pero ustedes van a ir determinando con su experiencia qué es más urgente y qué no, y qué requiere trabajar más tiempo, más rápido, más urgente o no. La experiencia les va a ir dando esos tiempos, ¿no? Y a lo que les quería decir también es que ustedes pueden ya ir
las citas que les había dicho, me dice Liti, sí. Tito 2:15 y Hebreos 13:17. Tengo un montón de citas para darle, pero ahora quiero recargar. Después me perdí en lo que les iba a decir. Que ustedes pueden anticipar también pasajes bíblicos que los ayuden a darle como tareas, léete esto, entonces pueden armarse antes, o un libro que le quieran dar a leer o algo, capaz que no un libro en la primera entrevista, pero sí pueden tener en cuenta algo ahí. Hoy justo estaba leyendo Proverbios, quiero cerrar con esto, el Proverbios 15, si pueden leer, me parece que tiene como muchas cosas en relación a nosotros. Les voy a leer algunos nada más. Me gustó el verso 4 que dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Entonces hay una partecita de la consejería acá. Y después, en el versículo 22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces son palabras que uno puede tener, versos que uno puede tener en cuenta para la persona que se muestra un poco reacia a la consejería. Ahora, otro tipo de cosas importantes que también las encontré acá, es que va a depender mucho de las cosas que uno le va a dar a leer o no a la persona. Porque si es una persona que viene con una falta que cometió, con algo que realmente, no sé, se pasó hablando mal de otros, o tuvo un desborde, una crisis enfrente de otros, o se enteraron de que esa persona fue infiel, entonces yo le vengo a decir, por ejemplo, para el descarriado disciplina severa, para el que aborrece la corrección la muerte. Y si la persona se siente angustiada por lo que hizo y le decimos eso, capaz que no le decimos directamente eso, pero puede que sea un versículo muy duro. Ahora, si es una persona que sabe que está en falta, que hizo mal y se pone rebelde, este sí es un pasaje que le puedo leer. ¿Se entiende la diferencia de las situaciones? Entonces uno tiene que ser muy perceptivo, meticuloso, cuidadoso con este tipo de cosas. El que dice también acá en el versículo 31, el que atiende la crítica edificante habitará entre los sabios. A mí me gusta todo Proverbios, la diferencia que hace entre sabiduría y necedad. No sé, es genial este libro. Así que bueno, terminamos con 4 minutos, pero es porque empezamos más tarde, así que no se quejen. Así que bueno, vamos a adentrarnos bien en lo que es el método, el proceso y las técnicas el miércoles, y espero que nos alcance esa mañana para trabajar esa unidad. Bueno, los dejo por acá, terminamos.